Prepárate para entrar en la cueva del lobo. Cine, cultura pop con análisis, curiosidades y todo lo que hay detrás de las cámaras. ¿Te atreves a entrar en nuestra manada? Esto es La Cueva del Lobo. Bienvenidos, viajeros del tiempo, cinéfilos empedernidos y amantes del condensador de flujo. Esto es La Cueva del Lobo, el podcast donde vamos a rebobinar varias cintas de VHS. Lobo, hoy nos vamos a 88 millas por hora, porque este episodio especial se llama El DeLorean no tiene retro. Todo sobre Volver al Futuro, y es un homenaje a esa trilogía que nos hizo soñar con viajar en el tiempo sin pagar un peso. Totalmente. Hoy sacaremos nuestros chalecos sin mangas, nuestros zapatos Nike que se amarran solos y nos lanzaremos directo a Hill Valley de ayer, hoy y mañana. Pero antes de empezar, con todos estos datos curiosos, las frases míticas y las paradojas que todavía nos sacan humo de las orejas, escucharemos las preguntas y respuestas de nuestros oyentes para calentar motores temporales. ¿Con qué funciona el DeLorean en el futuro? Creo que funciona, si no me equivoco, con una cerveza, una lata y una concha de banana que le zumba el Doc, creo. El DeLorean funciona con basura, con cualquier desecho, creo que de todo. Me recuerdo sobre todo unas cáscaras de banana o de cambur, depende de qué país estemos hablando, pero funciona con basura y se mete en un dispositivo que queda en la parte de atrás, una tapa blanca, se levanta y se pone ahí la basura en vez del nitrógeno, el uranio, todo lo que usaba en los años 80. Con basura, gracias a Mr. Fusión, que es un dispositivo que convierte los residuos en energía. ¿Qué ocurre si te encuentras contigo mismo en el pasado? Si me considero yo conmigo en el pasado, digo, o sea, es estúpido, compré Bitcoin. Si me encuentro conmigo mismo en el pasado, puedo cambiar el futuro. Entonces es súper peligroso. Puedo cambiar la historia de mis hijos, de mi familia, puedo desaparecer las fotos. Hay que estar con mucho cuidado de no meterse con el pasado para que el futuro no te cambie después. Si me encuentro conmigo misma en el pasado, según el Doc, esto causaría una paradoja temporal que desataría un colapso en el continuo espacio-tiempo. ¿Qué es lo primero que harías si tuvieras un DeLorean con un condensador de flujo? Un DeLorean con condensador de flujo. No sé si pudiera viajar al futuro o viajar al pasado. Yo creo que viajaría más al futuro. Ahorita que tenemos chamo, creo que viajaría más al futuro para orientarlo y ¿cómo se dice eso? Y como para prevenirlo de cosas que le puedan pasar. Creo que eso sería muy puntual. Me iría a 1985 al estreno de la primera película de Volver al Futuro para vivirlo así como en tiempo real, vivirlo ahí con los aplausos de la gente. Si tuviera un DeLorean, creo que me iría por allá para el año 1816, 18 a conocer a Bolívar y a dar una vueltica por ahí con él. Bueno, mi bonus sería: Marty, tienes que escucharme. El futuro depende de ello. Y la frase que se me vino primerito a la mente es cuando el pana Biff está jodiendo al hijo, al papá de Marty, y le decía: "Hey McFly, anybody home?" Y le da golpes coscorrones en la cabeza. "McFly, anybody home? Listen to me." Y luego de escuchar a nuestros oyentes, también te queremos a ti para que participes y que contestes estas preguntas. ¿Recuerdas la primera vez que viste Volver al Futuro? ¿Fue en un cine, en la televisión un domingo, no sé, por Venevisión o por el Canal A? ¿O en una cinta VHS de esas que tenían la carátula fotocopiada? ¿Cuál de las tres pelis es tu favorita?
La primera con su viaje al 55, la segunda con ese 2015 que nunca llegó, o la tercera en el viejo este con tren incluido. Y si tuvieras un DeLorean listo para despegar, ¿a qué año viajarías? ¿Al pasado para evitar una metida de pata o al futuro para adelantarte al episodio final de tu serie favorita? Y la más incómoda de todas, ¿te diste cuenta la primera vez que viste la peli de lo rarita que era la mamá de Marty, que hasta se enamora de él? Sí. Queremos que nos cuentes cuáles son tus respuestas en nuestras redes, por mensajes de texto, por telepatía o por fax, que desde 1985 lo estamos usando. Lo importante es que te unas a esta conversación que va más allá del tiempo. Este es tu episodio si creciste esperando a que llegara ese 2015, con patinetas voladoras. Si te sabes de memoria a dónde vamos, no necesitamos carreteras. O si todavía no entiendes cómo funcionaban todas las líneas temporales, pero igual la amas. Así que abróchate el cinturón, acomódate los lentes como el Doc y prepárate, porque esto apenas comienza. En esta primera parte es cuando todo empezó en 1955, pero desde 1985. Vamos a comenzar nuestro viaje temporal justo donde todo comenzó, 1985, año en que conocimos a Marty McFly, un adolescente con alma de rockero, estilo rebelde y un mejor amigo científico con peinado al mejor estilo de Einstein. Sí, ese es el Dr. Emmett Brown, un genio excéntrico. Inventó el DeLorean que viaja en el tiempo, no el automóvil, el DeLorean que viaja en el tiempo. El DeLorean es de DMC, DeLorean Motor Company. Eso es otra historia que no vamos a tocar hoy acá, la verdad. No va a ser uno de esos temas de pronto en el que vamos a profundizar. Pero él es el responsable de uno de los plot twists más épicos del cine ochentero. Viajar accidentalmente al pasado y casi hacer que tu mamá se enamore de ti. La primera película es una joya. Tiene humor, romance, acción y una premisa tan sencilla como perfecta. ¿Qué pasaría si cambias algo del pasado y tu presente se empieza a deshacer poco a poco? Como en la fotografía. La escena, se me va a caer una calza, del Enchantment Under the Sea o Encanto Bajo del Mar sigue siendo un clásico. Y ni hablar del solo de guitarra donde Marty McFly se adelanta a ese rock and roll que venía con gran impulso de la mano de Chuck Berry. Él estaría muy orgulloso o hasta confundido, ¿cierto? En algunos casos, como vimos al público de ese baile de secundaria. En esta secuencia, Marty toca Johnny B. Good, una canción icónica de Chuck Berry, ¿cierto? También fue idea de Michael J. Fox, ¿cierto? El actor que personifica a Marty McFly. La parte que le ayudara a un guitarrista profesional a doblar esa parte. Michael J. Fox toca guitarra, ¿cierto? Pero allí estaba apenas desarrollando esas habilidades que actualmente tiene a pesar de su enfermedad. Vamos a hablar del casting. Originalmente el papel de Marty McFly lo interpreta Eric Stoltz. ¿Y por qué digo lo interpreta? Porque Eric Stoltz llegó a grabar varias escenas. Y si quieren confirmar esto, pueden ir a nuestro red social de TikTok o en Instagram y pueden ver la comparación de las escenas, unas filmadas por Eric Stoltz y otras por Michael J. Fox, ¿cierto? Los productores sintieron de que Eric Stoltz no tenía esa chispa cómica que tienen que necesitaban, ¿sí? que necesitaban para ese personaje. Exacto, que tiene en J. Fox, ¿cierto? A mitad de filmaciones, que no llevaban era un poquito, llevaban a mitad de la película grabada, cancelaron, ¿sí? Pero no cancelaron la película, cancelaron a Eric Stoltz y trajeron a Michael, ¿cierto? Para grabar, a pesar de que él estaba grabando una serie que se llama Family Ties durante el día y durante la noche filmaba Volver al Futuro. En los primeros borradores del guión, la máquina del tiempo era un refrigerador, ¿cierto? Pero Steven Spielberg, productor de la película, no fue el director, él fue el productor, ¿cierto? Temía que los niños se metieran en las neveras de sus casas tratando de viajar en el tiempo. Entonces se especuló que podrían ocurrir muchos accidentes caseros y decidieron cambiar la máquina del futuro y por eso apelaron a un automóvil, ¿cierto? Y un automóvil con un estilo muy futurista. Sí, que claro que sí. Hablemos de Biff Tannen, ¿cierto? Biff, el antagonista supremo,
el bully profesional, el tipo que uno nunca quiere cruzarse en la calle, ni en el 55, ni en el 85, ni en ninguna línea temporal. Este tipo hace un papel tremendo como bully, ¿cierto? Y como decía uno de nuestros oyentes, esa línea en la que le golpea la cabeza a Marty en cualquiera de sus versiones, Sí. el papá, él, el hijo, el nieto, pues en todas, ¿cierto? Es muy cómica, ¿sí? Y es uno de esos ejemplos de un bully impresionante y que es algo que está en los genes, que es de familia. No sé, es una pregunta que nos podemos hacer, ¿cierto? Otro dato curioso, cuando Marty McFly audiciona con su banda de Pinheads para tocar en el baile de su escuela, toca una canción o una versión de Power of Love, una de las canciones principales de la película, ¿cierto? De la primera película especialmente. Hay un jurado que lo escucha y arruga la cara, mejor dicho, como diciendo, no, estos chicos son demasiado ruidosos, y les dice por un megáfono que no, que se retiren. Esa persona que personifica al juez, ¿cierto? Es nada más y nada menos que Huey Lewis, el autor y cantante con su banda de esa canción de Power of Love, ¿cierto? Él mismo rechazó su canción para ser tocada en un baile de secundaria, ¿cierto? La película original de 1985 se estrenó con un éxito rotundo de taquilla, fue el número 1, recaudó más de $200 millones y durante su exhibición. Tanto la crítica como el público quedaron encantados con la película. Eso le valió múltiples nominaciones a los Globos de Oro y ganó un Oscar, fue nominado al Oscar, no recuerdo si lo ganó, Yo tampoco. a mejores efectos de sonido. Volver al futuro se convirtió en la película más taquillera de ese año y fue seleccionada, imagínate, esto sí es un honor muy grande para ciertas películas del cine, para ser preservada en el Registro Nacional de Cine por la Biblioteca del Congreso en el 2007. Esto sucede con películas históricas que tocan temas muy apegados a la vida real o con películas que calan impresionantemente en la cultura pop de los Estados Unidos especialmente, ¿cierto? La película sigue siendo una de las favoritas de los fans de todos los tiempos, ocupa el número 1 en la lista de películas favoritas de los 80 de la página web de Rotten Tomatoes. Es una página muy muy interesante Sí. para seguir y mirar ese tipo de escalafones. Ujú. Pero ojo, lo mejor de esta peli es que te hace pensar, si volvieras en el tiempo, ¿qué consejo le darías a tus familiares y amigos cuando aún eran adolescentes? ¿Tú qué les dirías, Enid? Yo les diría, vivan su vida, el futuro aún no está escrito. Muy bien, muy de la línea de la película. Sí. Yo sí me voy a copiar de nuestro oyente. Compren bitcoins. Y otra más. Dejen de beber y tomen yogur. Tomen yogur, ¿se acuerdan? Imagínense que el guión fue rechazado más de 40 veces. Sí, más de 40 veces. Disney lo rechazó porque creían que la relación entre Marty y su madre en el pasado eran demasiado polémicas. Otros estudios no veían el potencial, pero Zemeckis y Bob Gale, insistieron. Y el resto es historia, o es futuro. Esto sigue. El futuro nos espera. O más bien, el futuro que ya vivimos, pero que no se parece en nada a lo que nos prometieron. En nuestra próxima parada vamos al año 2015 y te adelantamos algo. No hay patinetas voladoras. No. 2015. El futuro que nos prometieron y no pasó. Hemos llegado al año 2015, o por lo menos al que se imaginaba Robert Zemeckis, con autos voladores, unos zapatos de goma que se amarran solos y pizzas que se rehidratan en segundos. Spoiler, ninguna de esas cosas pasó, o al menos no como esperábamos. Sí. ¿Quién no soñó con esa patineta voladora o con la chaqueta que se seca sola? Yo creo que ya a esta edad pensamos más en eso. Sí. Que se seque sola, que no tenga que depender del clima. Lo más cerca que estuvimos de los hoverboards o patinetas voladoras, ¿cierto? Fueron las patinetas normales. Estas no volaban. Ni ¿cierto? siquiera. No, ni siquiera flotaban, por lo menos, ¿cierto? Robert Zemeckis creo que por ahí decía que Mattel la tenía, pero no las quería vender, ¿cierto? Era un comentario que él hacía. Pero lo que sí nos dejó la segunda película fue una advertencia disfrazada de comedia. Cómo unas pequeñas decisiones pueden alterar radicalmente el curso de la historia o convertir a Biff en un tirano multimillonario, por ejemplo. El almanaque deportivo, qué gran invento, ¿cierto? Aunque también un ejemplo perfecto de por qué no deberíamos jugar
con la línea temporal solo por dinero. Y aquí viene una pregunta existencial. Si tuvieras ese almanaque en las manos, ¿lo usarías? ¿Tú lo usarías, Enid? Yo no. No. Yo les diría que solo lo utilizaría para apostar en los clásicos de Caracas Magallanes o de los Yankees contra los Medias Rojas. No, en serio, este futuro que nos mostraron es una sátira más que una predicción, ¿cierto? Nos dejó escenas visuales inolvidables y hasta una visión distorsionada de Hill Bailey del 2015. En esta segunda película hubo unos cambios de reparto en It. No sé si te diste cuenta. Sí, ¿cierto? Sí. Jennifer Parker principalmente. Ella Ajá. cambió de rostro. En la primera película era Claudia Wells, chica muy bonita, pero en la segunda trajeron a la chica de Karate Kid, Elizabeth Shue, ¿cierto? Muy linda ella, ¿cierto? ¿Por qué hicieron ese cambio? Claudia Wells se retiró temporalmente de la actuación por temas personales. Su mamá estaba muy enferma, ¿sí? Así que para la secuela no podía trabajar. Eligieron a Elizabeth Shue, ¿cierto? Y por esto recrearon exactamente la última escena de la primera película con Elizabeth Shue plano a plano, o sea, muy bien detallado. Si de pronto la pones ambas escenas en una pantalla partida, puedes encontrar los más mínimos detalles allí, pero fueron muy muy precisos, ¿cierto? George McFly, el papá de Marty, fue reemplazado, ¿cierto? En la primera lo hizo Crispin Glover, ¿cierto? Y en la segunda Jeffrey Weissman, porque Crispin Glover tuvo desacuerdos con la producción, ¿cierto? Un tema principalmente de salario. Y el mensaje final de la película a él no le gustaba. A él no le gustaba que la gente fuese feliz solamente por tener dinero. Que es, digamos, lo que nos muestra Marty McFly. Biff Tannen al robarse el calendario. Ajá. Pero también fíjense que se les llamó fracasados porque no estaban trabajando o teniendo mucho éxito en sus trabajos, ¿cierto? Un tema de dinero allí. Principalmente Jeffrey Weissman reemplazó a Crispin Glover. Usó una prótesis y ángulos diferentes para que se pareciera mucho a Glover. De hecho, en una de las escenas lo colgaron boca abajo para disimular que no era él, ¿cierto? Este cambio fue muy polémico y terminó en una demanda, y que gracias a ello hoy existen reglas en Hollywood sobre el uso de la imagen de los actores sin su permiso. Esto les suena algo parecido a una huelga que hubo recientemente con temas de inteligencia artificial y cosas por el estilo, ¿sí? Fíjense, esto ya venía, digamos, en marcha sin necesidad de la inteligencia artificial, utilizando la imagen de ciertas personas sin consentimiento, ¿sí? Los hijos de Marty McFly es un tema muy interesante en esta segunda película. Michael J. Fox interpretó no solo a Marty McFly, sino también a su hijo Marty Jr. y a su hija Marlene. Chistosísimo, ¿cierto? Esto no fue un cambio de actor, sino que fue una jugada actoral digna de mención, ¿cierto? Especialmente en esa escena donde están comiendo todos en la mesa y todos están uno al lado del otro, ¿sí? Está Marty, digamos, encabezando la mesa, y a ambos lados tiene a sus hijos, a Martin Jr. y a Marlene. Eso es algo muy cómico porque me recuerda esas escenas de personajes que se disfrazan, ¿cierto? En Saturday Night Live, ¿cierto? Entonces uno es tratando de adivinar quién es. Eso me pasó en esta escena, ¿sí? Bueno, hablando más sobre el casting de esta segunda película, allí aparece en su primer papel en el cine Elijah Wood, mejor dicho, el señor Frodo, ¿cierto? Es un niño futurista que aparece en la cafetería y se burla del videojuego de Marty McFly porque había que utilizar las manos. O sea, me imagino que ellos pensaban que en esa época iban a utilizar juegos en el que usan la mente o los ojos, no sé. Otro personaje que sale por allí, ¿cierto? Más que un cambio en el casting, es Billy Zane, sí, el villano de Titanic. Ya no es en estas películas, no es el novio tóxico de Rose, ¿cierto? No tiene esa pinta de villano de telenovela. No, villano no. Sí, ¿cierto? Es la primera y segunda película en las que Billy Zane trabaja, ¿cierto? Uno de los matones que siempre anda detrás de Biff, de la pandilla Biff Tannen, ¿cierto? El tipo viene con un peinado tipo Elvis, por allá en la versión de 1955, ¿cierto? Eso sí, 0 líneas memorables, ¿cierto? No. Uno de los personajes más memorables de Billy Zane, ¿cierto? Todo el mundo lo relaciona con el villano de Titanic, pero para mí es la persona que personificó el superhéroe El Fantasma. Esa es la película de la tira cómica que yo más recuerdo porque salía en el periódico El Nacional en Venezuela. Sí, los domingos. Y ese héroe, pues a mí me encantaba leerlo. Pues era un tema de acción muy chévere, eran unas historias muy bacanas, ¿cierto? Un dato que les va a volar el capot del DeLorean.
El Biff millonario de la segunda película, el que tiene casinos, seguridad privada y pinta de villano de reality, está basado en Donald Trump. Y uno dice, pero ¿cómo que Donald Trump? Que apenas estamos escuchando de pronto hablar algunos de él, ¿cierto? Donald Trump tiene una historia muy grande en la historia de Estados Unidos. Bob Gale, el guionista, lo confirmó y se imaginaron qué pasaría si Biff se volviera multimillonario y tuviera poder absoluto. ¿Sí? Y ¡pum! Apareció el Donald Trump de los 80, dueño de casinos, dueño de torres, edificios, entre muchas otras. Un dato que de pronto no alcanzan a ver todos en pantalla ni de esta segunda película. Biff desaparece en el 2015. Cuando se le rompe el bastón en el DeLorean, él muestra dolor, un dolor como de estómago. Sí. Y luego, en una escena borrada, Biff sufre lo mismo que vivió Marty en la primera película, en la escena del baile, que se empieza a desvanecer de la fotografía y también físicamente, ¿cierto? Es decir, que por allí pasó algo entre el 85 y el 2015 que hizo que Biff muriera. Entonces no tenía un final feliz el tener dinero por el almanaque deportivo, ¿cierto? ¿Ves? Por eso yo no lo utilizaría. Y hay algo que no podemos olvidar, y es el homenaje que muchos fanáticos hicieron en octubre del 2015. Medios, fans, redes sociales, todos celebrando que habíamos llegado al futuro de Mari. Escuché que el Friki Colectivo hizo tremenda rumba temática en Bogotá, imagínate. Y lo peor, Lobo, es que estábamos allá y nos lo perdimos. Pero para todos los fanáticos de esta y otras historias, Universal Studios en Hollywood realizará esta semana el Universal Fan Fest Nights, el cual es un nuevo evento nocturno con algunos de los fandoms más importantes reunidos en un solo lugar cada noche. Allí podrán celebrar con otros fans lo mejor de la ciencia ficción, la fantasía, los videojuegos y el anime como nunca antes. Además, los fans de Volver al Futuro estarán los de Star Trek, Calabozos y Dragones, One Piece y Jujutsu Kaisen, además de Wizarding World of Harry Potter y el Super Nintendo World. ¿Qué tal? Excelente. Ahora sí, queridos lobonautas, vámonos para el lejano oeste, porque la tercera parte es la menos mencionada, pero no por eso es la menos especial. 1885, cuando el DeLorean galopó entre caballos. Tercera entrega, tercer género, del sci-fi al western. Hill Valley versión 1885. Doc vestido de vaquero, Marty con el seudónimo más raro del condado, Clint Eastwood. Y esta película tiene ese saborcito nostálgico de los grandes westerns, pero con el toque de ciencia ficción, ya que era la marca registrada de la trilogía, ¿cierto? Aquí no hay autopistas ni reactores nucleares, solo herraduras, locomotoras, pistolas y mucho polvo del desierto. Y es la única donde vamos a ver al Dr. Emmett Brown enfrentarse a sus emociones. Se enamora de Clara, una maestra que no solo le roba el corazón, sino que lo pone a cuestionarse si vale la pena seguir huyendo por el tiempo. Eso humaniza mucho a este personaje, le da profundidad. El loco del pelo blanco deja de ser solo el inventor genial para convertirse en un hombre dispuesto a quedarse en el pasado por amor. ¿Quién lo diría? Además, visualmente es bellísima la película. El contraste del DeLorean en medio del viejo oeste es un deleite visual, especialmente cuando es arrastrado por caballos. ¿Cómo logran reparar y preparar una locomotora para poder escapar? ¿Cierto? El cine de aventuras en su estado más puro, este tipo de escenas, ¿sí o no? La tensión del duelo de Marty con Buford Perro Rabioso Tannen, espectacular ese apodo, no como los apodos de villanos reales como Hello Kitty, cosas por el estilo. Tannen es un villano que parece salido de una historieta del oeste, ¿cierto? De estos libros de caricaturas, pero con esa malicia que han tenido todos los Biff, Buff, Cliff de la película, de la trilogía, ¿cierto? ¿Y cómo lo vence Marty? Con inteligencia. Usa una placa de horno como un chaleco antibalas, como en una de las películas de Clint Eastwood. Eso es un guiño dentro de un guiño, ¿cierto? Martin recrea una escena de la película Por un puñado de dólares de 1964, protagonizada por Clint Eastwood, el nombre que utiliza Marty McFly, ¿cierto? Ese fue el nombre o el apodo que se lo puso, y fíjense que otros vaqueros de la época decían que ese nombre tan feo para un vaquero. Sí.
como en la primera película de ese tema del nombre que le puso la mamá. Creyó que se llamaba Calvin Klein porque era el nombre de sus calzoncillos. Porque lo tenía bordado en sus calzoncillos. Prácticas que se tenían anteriormente, sí. ¿Cierto? De bordar el nombre en la ropa. Si lo recuerdan en la película, Marty lanza un platillo metálico de una panadería que dice Frisbee's Pie and Company. Eso es una empresa que realmente existe, ¿cierto? Que vende pies de manzana, de cerezas, arándanos, muchas cosas, ¿cierto? Lo utiliza para distraer a Buford y a su banda, ¿sí? Para evitar de que mate al Dr. Brown. Eso es un guiño también histórico real dentro de esta película. La historia detrás del nombre Frisbee en el siglo XIX y a principios del XX, que había una empresa en Connecticut, no sé si todavía existe esta empresa, pero esta empresa en Connecticut se llamaba Frisbee Pie Company, vendía tartas en platos metálicos. Los estudiantes de universidades cercanas a esta empresa o esta ciudad, por ejemplo la Universidad de Yale, una universidad muy prestigiosa, comenzaron a lanzar los platos vacíos por diversión, gritando Frisbee como advertencia, como en el golf que gritan Ford, ¿cierto? Sí. Y en muchos otros deportes o actividades, como la deforestación de los bosques, dicen árbol abajo. Árbol abajo. Sí, sí. Ajá. Bien, entonces ellos empezaron a practicar eso y años después una empresa que se llama One O se inspiró en ese nombre para crear este juguete volador y que ya era hecho en plástico, ¿cierto? Entonces le cambiaron el nombre Frisbee con cierta variación ortográfica, ¿sí? Para que no hubiesen temas de derechos de autor, tú sabes, ¿sí? Bueno, en esta película Marty crece y madura, ya cambia la manera de ver la vida un poco. Él deja de reaccionar por orgullo y no cae en la trampa de pelear cuando lo llaman gallina. Esto lo hace evolucionar, entender que el valor no siempre está en pelear. A veces es mejor cuando das un paso atrás. Es un cierre con corazón y un cierre con un tren volador. Imagínate. Un cierre con mensaje, ¿cierto? El futuro no está escrito, Marty. El futuro es lo que tú hagas con él. La frase que tú decías. Una línea que va a estar grabada en el alma de muchos de los fanáticos de esta trilogía y hasta para enmarcarla y ponerla en la pared del cuarto. Sí, sí, sí. La trilogía termina con mucha esperanza, con una historia de amistad, amor, crecimiento y sí, también con una locomotora que viaja por el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Errores, paradojas y otros bucles mentales. A ver, vamos a poner el cerebro a trabajar, porque si hay algo que esta trilogía nos dejó, además de frases icónicas, como todos sabemos, fue un montón de paradojas temporales que todavía nos tienen viendo diagramas en YouTube a las 3 de la mañana. Sí, mire, empecemos con la gran pregunta. ¿Cómo es que Lorraine no reconoce a su propio hijo? Y en 1955 conoció a Calvin Klein, un chico igualito, tu hijo adolescente. Sí. No es que lo reconociera en 1955, sino que por allá en el 85 diga, ve, este pelado se parece a Calvin Klein, a este muchachito que conocí en el 55, que mi papá atropelló, sí, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Será que Hill Valley nadie recuerda bien cómo son los adolescentes de los años 50? ¿O será como una buena madre de los 80? Lorraine estaba más enfocada en que su hijo no escuchara tanto rock satánico. Aquí va otra, Nid. Mira, ¿cuándo exactamente se rompió la lógica temporal? Porque si Marty cambia el pasado y mejora la vida de sus padres, no deberían desaparecer en el acto y reiniciarse la línea temporal. Por ejemplo. ¿Sí? Ojo con esta teoría. Los que vimos la trilogía es un multiverso avant la lettre. Ya no hablo inglés, ya hablo francés. Estas investigaciones los llevan a uno a ser políglota, ¿no? Sí, sí, sí. El MCU de Marvel no inventó nada, señores. CMX y Gale ya nos estaban hablando de líneas alteradas, realidades divergentes y efectos mariposa con peinados ochenteros. Y no podemos dejar por fuera la segunda peli, ¿cierto? Este es un bucle en sí misma. Va y viene entre el 85, el 2015, el 85 alternativo, con Biff como convertido en un Trump, en un millonario persor, y luego otra vez al 55 original. ¿Quién necesita drogas psicodélicas cuando tienes Volver al Futuro? Sí, sí. ¿Verdad? Algo aquí muy, muy importante. Si usted entendió Tenet, por favor llámeme y explíqueme cómo demonios funcionaba el plan del Doc de esa película.
¿Sí? O sea, A mí también me lo explican, por favor. ¿por qué esconder el almanaque en una bolsa de deporte era más seguro? No sé, quemarlo en 1955. Sí, o sea, son pelones, como Sí. digo yo, que tiene la película muy impresionante. Si viajas al pasado y evitas que tu papá se enamoren, no deberías dejar de existir inmediatamente. Claro. ¿Sí? O el tiempo se toma su tiempo para desmoronarse como una tortilla mal volteada. Sí, son unas cosas que uno dice, ¿y qué pasó ahí? Pero ahí es donde está realmente la magia de Back to the Future, ¿cierto? No es una ciencia dura, es emoción pura. Y aunque algunas cosas no cierren del todo, el corazón de la historia siempre está claro: amistad, familia, valentía y realmente un poco de locura, como dijo Doc, ¿cierto? No pienses, si lo haces, será como intentar entender por qué los relojes de sol no tienen batería. Bueno, él no dijo esa vaina, pero seguro la pensó. Segurito. Y Volver al Futuro es de esas sagas que no necesitas entender al 100%, como lo acabamos de ver. Solo necesitas sentirlas. Y ahí nadie le gana. Nuestra cápsula del tiempo. Si pudieras subirte al DeLorean y regresar a los 80, ¿qué llevarías contigo? Hoy vamos a preparar nuestra cápsula del tiempo personal, con esos tesoros que marcaron nuestra infancia y adolescencia. Y ojo, esto no es solo por nostalgia, es casi un acto de amor propio retro. Así que Lobo, dime tú primero, ¿qué meterías en el DeLorean? Sin duda alguna, yo metería cassettes de mis bandas favoritas: Queen, Guns N' Roses, The Police, los Rolling Stones, algo que sonaba en los 80. Eso sí, un Walkman de esos amarillos o naranjas chillones de Sony, que estaban muy de moda, de esos que te gastaban 4 pilas AA dándole vuelta y vuelta a un cassette. Llévate las pilas también, acuérdate. ¿Sí? Una consola de Atari que ya debe tener hasta el joystick doblado. Qué bien. En cambio yo me iría primero que todo con una Pepsi Free, aunque no sé si alguien me la serviría en la cafetería en 1955. Una copia de E.T. en VHS porque me gustaría mostrársela a esa gente allá. Y mi primer diario, tú sabes, ese diario de la adolescencia con esos dibujos de Hello Kitty, My Melody y esos recortes de revistas donde uno se quería vestir así como ellos. Bueno, miren, esto no está dentro de la cápsula del tiempo, pero es una anécdota que quiero contarles. En el año 2023, por allá en abril o marzo, más o menos hace 2 años exactamente, el mayor coleccionista de Hot Wheels del mundo, un señor llamado Bruce Pascal, estaba acá en la ciudad de Medellín y pudimos ver algunos de esos carritos que él colecciona en un evento que se llama Scalets 23. Era Impresionante, sí. No trajo los 10.000, pero trajo muchos, Sí. ¿cierto? Esa exposición fue en el Museo del Castillo. Y por casualidad nos encontramos que este señor Bruce Pascal es fanático de la trilogía de Volver al Futuro. Y llevó a la exhibición una serie de cosas utilizadas en la filmación de las películas, ¿sí? De la trilogía. Por ejemplo, allí estaba los Nike que se utilizaron para la grabación, Sí. que se amarraban solos, ¿cierto? La patineta voladora pequeña, la de Mattel, la rosada. El envase de la Pepsi que entrega el mostrador en la parte 2, en la segunda película. La placa del carro, está el chaleco sin mangas rojo, la cachucha, ¿cierto? Ahí vamos a ver varias cosas. Los documentos de Marty McFly, la fotografía con sus hermanos y algunas cosas. Van a poder ver estas fotos también en nuestra red social de Instagram. Allí las publicamos esta semana para que ustedes pudiesen ver y apreciar eso que nosotros tuvimos la fortuna de verlo en algún momento. La cultura pop nunca fue la misma. Volver al Futuro no solo fue una trilogía, fue el punto de partida para un fenómeno cultural que el día de hoy se sigue sintiendo. Mira, Sí. en referencias de esta trilogía en el cine y la televisión te voy a hablar de unas cuantas. En Stranger Things, la serie de Netflix, ¿cierto? Es un claro homenaje a Volver al Futuro. Sí, total. Especialmente las relaciones entre los personajes, el uso de bicicletas, la idea de mundos paralelos, la música de los años 80. 80s, ¿Cierto? puro Una 80s, Una ochentera. conexión total con la cultura de los 80. Rick and Morty. Esto es una serie animada en la cual hay un señor que se parece mucho a una caricatura del Dr. Emmett Brown, ¿cierto? Sí. La verdad no he visto la caricatura, me he visto un capítulo o 2, ¿sí? Pero tiene relaciones con viajes en el tiempo, dimensiones alternas, realidades alternas en múltiples universos, paradojas.
el tema central de Volver al Futuro, ¿cierto? La película de Spielberg, Ready Player One, ¿cierto? Además de sus múltiples referencias a la cultura pop de los 80s, es un homenaje específico a Volver al Futuro, con el DeLorean como uno de los vehículos principales de esta película, ¿cierto? Adicionalmente también hay unos temas, por ejemplo, que Volver al Futuro tuvo una serie animada, duró como un par de años o 3 años, la verdad no la recuerdo, desde principios de los 90, pasó sin pena ni gloria, la verdad, esta serie, no recuerdo haberla visto, pero sí sé que existe. No, yo tampoco. También hay una miniserie como de 4 capítulos en la que está el Dr. Emmett Brown con un señor que en este momento no recuerdo cómo se llama, en el que hablan de la ciencia de Volver al Futuro, cómo eso puede, esas cosas que predice la película o que pueden pasar según la película, si eran válidas o no realmente con temas científicos. La trilogía también tuvo influencia en los videojuegos, ¿cierto? Esta saga ha tenido videojuegos a lo largo de los años, ¿cierto? Pero por ejemplo Chrono Trigger, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, hablan de viajes en el tiempo muy similar a como lo hacía Marty McFly. Mira. Bueno, no podemos dejar la música por fuera, ¿cierto? La música rock de los 80, The Power of Love de Hugh Lewis and the News, la banda principal de la película, eso se convirtió la canción en un himno de los 80, ¿cierto? La influencia de esta canción ha trascendido generaciones. Sí. Su conexión con Volver al Futuro la hace una de las piezas más emblemáticas de la historia del cine. Además, la música de la película la realiza un señor, Alan Silvestri. ¿Lo reconoces, Enid? ¿No lo reconoces? Bueno, es el de... Sí, claro. El de Avengers, ¿no? Es el compositor del tema principal de Avengers. Claro que sí. Yo iba a decir, ay, no puede ser que yo solo sea el que lo recuerde. Sí, o sea, este tipo, Alan Silvestri, es como John Williams. Ajá, ¿cierto? Muy buen compositor y ejecutor de bandas sonoras e himnos para películas, ¿cierto? Claro. El concepto de los viajes en el tiempo y las paradojas en la trilogía se popularizó. Muchas ideas sobre viajes en el tiempo, como las paradojas y las teorías de mundos paralelos, aunque ya existían antes estas teorías, películas como Terminator, por ejemplo, deben parte de su éxito al concepto que se materializa en Volver al Futuro, ¿cierto? El estilo de moda y estética de los 80, esos chalecos llenos de plumas, las chaquetas de cuero rockeras que utiliza Marty, ¿cierto? En Volver al Futuro ha influenciado la moda. Por ejemplo, las zapatillas Nike Mag se inspiran en las que supuestamente utilizaría Marty McFly en el 2015. Estas zapatillas salieron a la venta en el 2016, pero no estoy seguro si se amarraban solas o no todavía, ¿cierto? Cosas cotidianas que llegaron de la película, por ejemplo, las hoverboards o las patinetas que flotan, no existen como tal, ¿cierto? Como les dije, Robert Zemeckis dice que Mattel las tiene, pero que no las quiere vender. Sin embargo, es un concepto que todavía se sigue buscando para desarrollarlo, al igual que los autos voladores, como el DeLorean en la película, ¿cierto? En 2015 muchos fanáticos esperaban ver esos autos voladores como los de la película, pero no hemos podido llegar allí. ¿Qué impactos ha tenido en el cine? Bueno, la trilogía tuvo mucho impacto porque hubo películas como El Efecto Mariposa, Source Code o Predestination, ¿sí? Toman ideas de Volver al Futuro 2 al jugar con el concepto de que las acciones en el pasado pueden cambiar drásticamente el futuro. La cultura geek y el fanatismo por el DeLorean, en sí mismo el DeLorean es un ícono. Sí, totalmente. Aparte de las películas, es el centro de muchos fanáticos para que vean la saga. Es un vehículo, digamos, que no es muy común. ¿Sí? Eso tiene una larga historia, no la vamos a tocar acá en este episodio, como les dije, pero vale la pena conocer sobre ella. Es más, creo que hay unos documentales y una película sobre DeLorean, el vehículo o el inventor de este vehículo como tal. De pronto la camioneta esta que saca Tesla nos recuerda algunas líneas del DeLorean, ¿cierto? Sin embargo, esa camioneta es como feíta, no sé, parece una caja de acero inoxidable, nada más. La respuesta oficial de Zemeckis y Gale siempre fue clara: la historia ya está completa. No quieren tocarla, rebobinarla ni hacerle secuelas por dinero. Y quizás, Lobo, eso es lo más valiente que pudieron hacer, ¿te parece?
Claro que sí, por eso nunca vamos a ver una cuarta parte de esta película. ¿Sí? Sabes que el verdadero viaje en el tiempo creo que está en coger esas películas en VHS y rebobinarlas y verlas nuevamente, o en DVD o en streaming, como ustedes la estén viendo exactamente. Una parte de nosotros siempre va a querer volver a Hill Valley, pero otra ya aprendió que el tiempo no se detiene, y eso está bien. Bueno, Enida, en esta parte hablemos de los estrenos o recomendaciones que tenemos para nuestros oyentes. Claro que sí, y si están buscando algo más oscuro para estos días, les traemos una recomendación. Y está recién salida del ataúd, Pecadores, la nueva película de Ryan Coogler. Michael B. Jordan interpreta a dos hermanos gemelos que regresan al Mississippi de los años 30, solo para descubrir que su pueblo ahora está gobernado por vampiros. Sí, vampiros sureños, con blues de fondo y cámaras IMAX. Terror gótico con alma de Bourbon y sangre. Sí, o sea, algo ideal como para ver en esta Semana Santa, ¿no? Sí, claro. ¿Tú te imaginas comiéndote una rosca de Pascua y al fondo un tipo pelando los colmillos y diciendo yo soy la oscuridad? No, gracias, pero no, yo esta semana prefiero quedarme viendo Ben-Hur y también los 10 mandamientos, aunque con esas dos me gasto todo el fin de semana. Sí. Pero si les gusta el terror elegante, denso y con atmósfera, Pecadores es una opción sangrientamente interesante. Solo no vayan a llevar a la abuela al cine a verla. Bueno, este es nuestro último segmento y así quedamos con el corazón y la cabeza llenos de viajes temporales. Cerramos este episodio especial de La Cueva del Lobo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las trilogías más queridas del cine. Esperamos que te hayas reído, recordado y quizás hasta soltado una lagrimita. Y recuerden, como dijo Doc Brown, tu futuro aún no está escrito. El de nadie lo está. Haz que el tuyo sea un buen futuro. Y prepárense, porque nuestro próximo episodio también será especial. El lado oscuro del celuloide, los más grandes villanos del cine. Desde Darth Vader hasta Anton Chigurh. Vamos a utilizar lupa, risas y algo de miedo. Nos despedimos, pero solo por ahora, porque como diría Doc, nos vemos en el futuro. Hasta la próxima, cinéfilos. Y recuerden, en la Cueva del Lobo siempre hay algo nuevo por descubrir. La Cueva del Lobo es un podcast sobre cine y cultura pop, conducido por Enida Alvarado y Carlos Alberto Vázquez. La producción y edición están a cargo de Carlos Alberto Vázquez con el apoyo creativo de Enida Alvarado en la investigación y desarrollo de contenido. Podcast grabado en el Puente de la 4 Sur, Medellín, Colombia.